a nivel de partidos políticos, como lo vimos en este estudio, y lo marca de manera muy clara, para producir más spots. Porque los partidos políticos, paradójicamente, y aquí regreso a algunos de los aspectos y hago un poquito una de las críticas que quería comentar al estudio, aunque metodológicamente es muy sólido y quiero aclararlo, hay un solo elemento que me hace ruido y es haber colocado en el mismo nivel de alguna manera y haber hecho la sumatoria con los spots que fueron transmitidos solo en televisión y los spots que fueron transmitidos en internet. Debo decirles, porque además de todas las observaciones en las que participé en el 90, pues ahora en el 2009 reanudé intensamente esto y participé en 2 monitoreos, uno a nivel nacional de los federales con una organización de la sociedad civil, Ciudadanos en Medios, de noticieros de televisión, y otro a nivel local con el Instituto Tecnológico, donde monitoreamos lo que sucedió en los procesos electorales locales, y ahorita haré algunos comentarios. Debo decirles que de acuerdo a lo que nosotros vimos, Ciudadanos en Medios, a nivel nacional, federal, en televisión se transmitieron 89 spots. De estos 89 spots, entre todos los partidos políticos, de estos 89 spots, solo 16 no se transmitieron en internet, si asumo de aquí los resultados que tengo de este estudio. Es decir, la gran mayoría de los spots inmediatamente eran subidos también al internet, los spots que se transmitían en televisión, salvo, y lo digo ahorita de memoria rápidamente, fueron 10 del PRD, que fue el que más dejó sin subir a internet, y luego 1 del PAN y 2 del PRI, creo, y algunos otros ahí que se me escapan del resto de los partidos, pero en realidad prácticamente todos los spots se subieron. Hago aquí una aclaración y una pregunta, porque me aparecen en el estudio 7 spots de terceros que llaman aquí comerciales, que solo fueron transmitidos en televisión. No veo ninguna otra referencia a los mismos, y esos sí estarían en franca violación de la ley. Esos deberían haber recibido absolutamente una sanción, es más, en franca violación de la Constitución directamente. Entonces, no sé, lo pregunto como duda porque no me aparecen. Debo decir que el estudio también incorpora lo que se produjo a nivel estatal. A nivel estatal hay un número mayor, dejan solo en televisión en total 28, quitando estos 7. Entonces estamos hablando de que si incluimos estatal y federal, son 28, hay 12 spots de los partidos que se produjeron a nivel de las elecciones estatales. Entonces no hubiera movido todo esto, y sin embargo creo que hubiera ganado mucho en consistencia, precisamente para ver qué sucede en internet. Pasando nuevamente, déjenme ubicar, porque creo que esto es muy importante para una argumentación que voy a hacer un poquito más adelante. El estudio ubica o clasifica básicamente, y aquí lo señala, cómo clasifica la propaganda de acuerdo a su contenido en 4 aspectos: A, posicionamiento; B, propuesta; C, crítica; y D, negativo, que prácticamente es un continuo. Voy a ser muy breve en esto, pero me parece muy interesante para una reflexión que pretendo hacer ahorita. El posicionamiento es simplemente el que utilizan los partidos o los propios candidatos, nada más para dar a conocer su imagen, su postura en términos generales, sin ir más allá. La propuesta obviamente va más allá. Lo que es la propuesta en este sentido ya abunda en algunas de las acciones de gobierno, en algunas de las líneas de acción o programáticas que tiene el partido o el candidato y que pretendería ejecutar. En términos generales, luego viene la crítica, y la crítica en este sentido es aquella propaganda que enumera problemas económicos, políticos, y de acuerdo a esto también puede pasar, pero son con datos, con elementos que soportan estas críticas, y finalmente estaría la negativa. Déjenme poner este continuo de lo más negativo, déjenme utilizarlo así, a lo más positivo. En lo que se considera o se catalogó aquí como spot negativo están básicamente 5 categorías. Obviamente vamos a ponerle el extremo: invasión a la intimidad, la cual creo que todos estaríamos de acuerdo que tendría que quedar totalmente prohibida. Luego está la ridiculización del oponente con base en sus atributos físicos, en lo cual también todos podemos estar de acuerdo que puede ser sumamente negativo.
Luego viene la descalificación basada en emociones, que de alguna manera, bueno, vimos algunos ejemplos, ¿no? Viene la crítica basada en datos falsos y viene la crítica basada en datos manipulados. Y aquí estamos ya hablando de aspectos que caen, como lo podemos ver claramente, o en la falsedad, o francamente en lo soez, en lo agresivo en contra del partido. Luego vienen los spots críticos. Y en los críticos, de lo menos a lo más, es una crítica vaga, una crítica sólida y lógicamente articulada, y luego una crítica sólida y lógicamente articulada basada en datos y evidencias. Luego viene el spot de posicionamiento, que es simplemente el posicionamiento, y luego el spot de propuesta, que también va evolucionando: propuesta vaga, propuesta sólida y lógicamente articulada, propuesta sólida y lógicamente articulada, basada en datos y evidencias. Y entonces, y déjenme colocar y aquí regresar al estudio nuevamente, porque me parece muy interesante. De acuerdo al estudio, tenemos que en televisión, y aquí voy a simplificar por una razón que ahorita les comento, en posicionamiento y propuestas está catalogado el 97% de los spots. En negativo, 0, y en crítica, 3. O sea, en lo que hay en televisión. Incluyendo todos los spots, lo que sucede es que se va el 87 a posicionamiento y propuesta, 10 a negativo y 3 a crítico. Es decir, del total de los spots, de lo que estamos hablando de crítico o de negativo, es un 10%. Les puedo decir, por lo que hicimos en Ciudadanos en Medios, ahí no lo colocamos o no hicimos esta clasificación, ahí nos quedamos con 3. Uno es promoción, otro es atacar y otro es comparar. Y lo que nosotros vimos en los 89 spots, aclaro que la diferencia de spots en televisión es simplemente por una categorización. El estudio de propuesta cívica consideró todos aquellos spots que estaban en televisión pero también en internet, dentro de internet. Entonces, por esta razón, los únicos que quedaron solo en televisión. Por eso no hay diferencias en cuanto, supongo que no hay diferencias porque tampoco pude ver ya el estadístico exacto, pero supongo que no. Nosotros en la promoción está el 84%, en el ataque el 10%, y en la comparación el 5.6. Como podemos ver, no hay grandes diferencias en estos resultados, al contrario, estamos básicamente en lo mismo. Hay un poco de diferencias con respecto a la televisión, pero no hay diferencias con respecto a lo que sucede a nivel del total. Y no voy a seguir con los datos porque creo que es abundarlo, pero déjenme aquí sí empezar la reflexión. Y hay un punto que yo quisiera, quizá por deformación profesional, como decía ahorita Sergio, toda mi vida he sido periodista y en este sentido, pues claramente lo digo, soy partidario de absoluto y defensor de la libertad de expresión, quizá por llevarla a sus máximos también me ha costado y también me ha tocado pagar, pero bueno, seguiré haciéndolo porque creo que es fundamental. Y en este sentido, algo que me gustaría que eventualmente se discutiera es que en México hemos dado por sentado, hemos dado prácticamente por un hecho que el impacto de las campañas en riesgo, negativas, pone en riesgo la convivencia política y la calidad de la democracia. ¿Y por qué lo coloco y por qué lo digo hoy esto? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que sin duda es el precursor, sin duda es el precursor de las campañas negativas, lo digo claramente, porque precisamente por la libertad que allí existe de contratar con fácilmente cualquier tipo de spots, y por la primera enmienda que también habla de esta libertad de expresión. En Estados Unidos están las dos posiciones exactamente. Aquellos que señalan que las campañas negativas, que todos los efectos de las campañas negativas o los principales efectos son negativas, que propician más abstencionismo y que propician inclusive el desapego del ciudadano hacia la política y particularmente hacia la política electoral, y obviamente aquellos que piensan que efectivamente se ponderan más valores que serían antidemocráticos. Sin embargo, hay otros estudios, no pretendo aquí repasarlos, pero hay otros estudios que dicen exactamente lo contrario.
que muestran inclusive con hechos empíricos. Los estudios básicamente en Estados Unidos, digo, hay muchos previos, pero básicamente empezaron en la elección de 1988, y a partir de esa elección de 1988 en Estados Unidos se cuestionó muy seriamente el papel de los medios, los propios periodistas, y el papel precisamente de las campañas negativas, a partir precisamente de lo que empezaba a suceder en este sentido. Pero hay otros estudios que muestran claramente que particularmente en contiendas muy disputadas y muy competidas, las campañas negativas atraen más electores, obligan al elector a penetrar más, que es una forma inclusive de aumentar la participación electoral, y que es una forma justamente por la parte esta que cae de la parte crítica, que puede caer en lo que hoy se ha considerado campañas negativas, particularmente con dos datos. Y lo digo, como está redactada la legislación, que habla y que deja esta gran interpretación del que denigren a las instituciones. No hablo del que calumnien a las personas, aclaro. Hablo del que denigren a las instituciones, y con las resoluciones del Tribunal Electoral del 2009, que por cierto dio una gran reversa a los criterios del Tribunal del 2006. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? Y lo cito casi de memoria, con respecto a este asunto de sopa de letras, que no voy a cuestionar el sentido de la resolución, voy a cuestionar los argumentos que utilizan. Primero, imagínense, porque creo que son aberraciones. Primero dice que opiniones y hechos deben ser sometidos al criterio de veracidad. ¿Cómo vamos a someter al criterio de veracidad las opiniones, por favor? Pero segundo, cuando va a los hechos, dice, no importa que los hechos estén demostrados por la historia, la ciencia o la literatura, si denigran a las instituciones, son contrarias a la Constitución. Paso lo de la literatura. Desde luego que la literatura no necesariamente demuestra que los hechos sean ciertos, pero que diga que ni la historia ni la ciencia, el hecho de que los hechos estén comprobados por cualquiera de estas dos vías, esté en contra y por lo tanto caiga dentro de esta terminología del denigrar a las instituciones, me parece muy riesgoso, particularmente si por el otro lado, y lo pongo y ahorita voy a dar unos datos más del estudio, por otro lado resuelve también el tribunal una queja que se interpuso por el asunto de que el PAN precisamente estaba utilizando los programas sociales del gobierno como una forma de tratar de ganar electores. Y entonces ahí lo que dice el tribunal, por supuesto que se vale. Si se puede criticar al gobierno, pues también los partidos que están en el gobierno se pueden favorecer de aquello, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. El problema es que él no está colocando las dos cosas iguales. El tribunal está dejando toda la posibilidad de que quien esté en el gobierno se valga de sus programas y quien está en la oposición no lo haga. Entonces, cuidado, aquí tenemos un elemento que es central y hay que tener mucho cuidado. Ahí están estas sentencias. Ahora, ¿qué dice el estudio? Y por eso voy aquí. Cuando el estudio, y así los cataloga como los spots negativos, dice: contra el PAN, los spots se centraron básicamente en ataques a la gestión de Calderón, básicamente a la inseguridad y a los programas sociales. Contra el PRI, quizá son los que entrarían menos de esta categoría de críticos, porque se basaron más contra los candidatos en lo individual, por lo menos eso es lo que se apunta aquí. Contra el PRD, se basaron en contra de la gestión del gobierno del Distrito Federal, por supuesto, es el más visible, es el que puede ser blanco de aquellos ataques. Contra la coalición Salvemos a México, se basaron en contra directamente de Andrés Manuel López Obrador, que también los dos partidos de la coalición habían utilizado justamente y lo habían colocado al frente de los spots. Finalmente, contra el Partido Socialdemócrata, se enfocaron fundamentalmente en contra de la legislación de las drogas, legalización de las drogas que estaba proponiendo como una de sus banderas fundamentales de campaña el socialdemócrata, y contra los hechos ocurridos en el partido. Yo pregunto, ¿cuántos de estos no caen en el lado del spot crítico y deberían valerse? Y en lugar de estarse dando en el escenario de internet, deberían estarse dando en el escenario de los medios.